Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. El gobierno de Estados Unidos toma medidas para enfrentar el fin del Título 42 y ejercer un mayor control en la frontera luego del 11 de mayo. Estados Unidos impone sanciones a organismos de seguridad e inteligencia de Rusia e Irán por la detención de ciudadanos estadounidenses. Y la Cumbre de las Ciudades concluye en Colorado con un mensaje de unidad por la sostenibilidad y el desarrollo. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. Autoridades estadounidenses anuncian el inicio del establecimiento de centros regionales para procesamiento de migrantes y los primeros serán en Colombia y Guatemala. Jorge Agobián tiene estos detalles. En Colombia y Guatemala serán establecidos los primeros centros regionales de Estados Unidos para procesar migrantes. Así lo anunció este jueves el secretario de Estado, Antony Blinken. Estos centros mejorarán el acceso de las personas calificadas al procesamiento acelerado de reasentamiento de refugiados, la reunificación familiar y las vías laborales en Estados Unidos. También serán un punto para que sean referidos a las vías legales, así como para la protección humanitaria de los refugiados en otros países como Canadá y España. Washington busca trabajar en estos centros con la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas y la Organización Mundial para Migración para procesar entre 5.000 y 6.000 migrantes cada mes, según indicó el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Al mismo tiempo, el responsable de la política migratoria de la administración Biden delineó los nuevos procedimientos en la frontera a partir del 11 de mayo, cuando el Título 42 será sustituido por el Título 8. Bajo esa regla, los cruces irregulares en la frontera serán penalizados no solo con deportación inmediata. Una persona que es expulsada está sujeta a una prohibición de admisión a Estados Unidos por al menos 5 años y puede enfrentar un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar la frontera ilegalmente. Según el Departamento de Seguridad Nacional, estas personas tampoco podrán optar a asilo y otras vías legales. La Casa Blanca también anunció la expansión del programa de reunificación familiar para colombianos, salvadoreños y guatemaltecos. En el caso de los venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, seguirán siendo elegibles para migrar de manera legal a través del programa de patrocinio mejor conocido como Parol Humanitario, pero fueron advertidos. Hemos dejado claro que quienes llegan a nuestra frontera sur no son elegibles para el proceso de Parol. Estamos anunciando hoy que la inegibilidad ahora se extenderá a las personas que viajen por mar y sean interceptadas tratando de llegar a nuestras fronteras marítimas. Jorge Agobián, Voz de América. En otra información, el miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, acusado de filtrar documentos militares altamente clasificados, tenía un arsenal de armas y dijo en las redes sociales que le gustaría matar a 1 tonelada de personas, dijeron los fiscales al argumentar que Jack Teixeira, de 21 años, debería quedarse en la cárcel para su juicio. Pero el juez en la audiencia de detención de Teixeira aplaza una decisión inmediata sobre si debería permanecer bajo custodia hasta el juicio o ser puesto en confinamiento domiciliario o bajo otras condiciones. Teixeira fue sacado del tribunal esposado y con un rosario negro alrededor del cuello a la espera de ese fallo. Los documentos judiciales plantean nuevas preguntas sobre por qué Teixeira tenía una autorización de seguridad tan alta y acceso a algunos de los secretos más clasificados del país, y dijeron que aún pueden tener material que no se ha publicado, lo que podría ser de tremendo valor para los estados hostiles que podrían ofrecerle un puerto seguro e intentar facilitar su escape de los Estados Unidos. En la audiencia de detención de Teixeira, el magistrado David Hennessy expresó su escepticismo sobre los argumentos de la defensa de que el gobierno nunca ha demostrado que Teixeira haya tenido la intención de difundir ampliamente la información filtrada. Alguien menor de 30 años no tiene idea de que cuando pone algo en internet podría terminar en cualquier parte del mundo, preguntó el juez. ¿En serio? Pregunto.
Teixeira ingresó a su audiencia en Worcester con el atuendo naranja de la prisión, sonriendo a su padre en la primera fila. Le quitaron las esposas antes de que se sentara y se las volvieron a poner cuando lo sacaron. Una posibilidad es que el juez ordene que Teixeira sea recluido en la casa de su padre mientras espera el juicio, si no está en la cárcel. Al ser interrogado en la audiencia, su padre, Jack Michel Teixeira, dijo que sabía que si su hijo violaba las condiciones de liberación o de confinamiento domiciliario, tendría que denunciarlo. Teixeira padre dijo que posee armas de fuego pero que ya no tiene ninguna en su casa. Esta semana, la Fuerza Aérea que suspendió al comandante del Escuadrón de Apoyo de Inteligencia 102, donde trabajaba Teixeira, y al comandante administrativo que supervisaba el apoyo a la unidad movilizada bajo órdenes federales en espera de una mayor investigación. También eliminó temporalmente el acceso de cada líder a sistemas e información clasificadas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Somos la Voz de América, desde Washington, D.C. El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el Servicio de Seguridad Federal de Rusia, el FSB, y el brazo de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán por su papel en la detención injusta de estadounidenses en el extranjero, y fue la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, la encargada de hacer el anuncio. La administración de Biden-Harris anunció hoy que impondrá sanciones dirigidas a los actores involucrados en la toma de rehenes o detenciones injustas en Rusia e Irán y aquellos que les brinden apoyo material. Al hacerlo, la administración está desplegando por primera vez una nueva herramienta que fue establecida por orden ejecutiva del presidente Biden para imponer costos económicos severos a los gobiernos y grupos que retienen como rehenes o detienen injustamente a estadounidenses en todo el mundo. Jean-Pierre acotó que esta era parte de una serie de acciones tanto públicas como privadas que se han estado tomando para disuadir e interrumpir la toma de rehenes y las detenciones injustas y ayudar a traer a los estadounidenses a casa. La Casa Blanca destacó que el Servicio Islámico de la Guardia Revolucionaria retiene e interroga con frecuencia a los detenidos, incluido al menos un ciudadano estadounidense detenido injustamente en la prisión de Evin, un centro de detención en Teherán que tiene una larga y sórdida historia de abusos contra los derechos humanos, incluidos extensos informes de tortura. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, aprovecha su visita a Estados Unidos para solicitar una mayor cooperación en materia de seguridad. Judith Martín Rodríguez con el informe. Nuestra alianza se forjó hace 70 años para defender la libertad de Corea. La alianza ahora se ha convertido en una alianza global que salvaguarda la libertad y la paz en todo el mundo. Con estas firmes palabras, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, se dirigió a un congreso estadounidense entregado que recibió al mandatario con una ovación de pie como muestra del respeto y admiración de los legisladores estadounidenses. Según aseguran desde Seúl y Washington, las oportunidades para trabajar juntos no tienen límites y abarcan multitud de temas, desde inversión tecnológica hasta acuerdos comerciales o cooperación militar. Y precisamente poniendo el foco en materia de seguridad, el líder asiático reiteró la necesidad de incrementar el apoyo en defensa ante las amenazas nucleares que representa Pyongyang en la región. La visita de Estado del presidente Yoon ha servido para avanzar en su estrategia militar conjunta, y es que a mediados de semana, junto al mandatario Joe Biden, anunciaron la declaración de Washington en la que acordaron fortalecer su cooperación nuclear frente a los diferentes desafíos que se ciernen sobre Asia Oriental. Un acuerdo que fue criticado por la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning. Lo que ha hecho Estados Unidos huele a la mentalidad de la Guerra Fría y provoca su confrontación entre bloques, socava el sistema del Tratado de No Proliferación Nuclear y los intereses estratégicos de otros países, aumenta las tensiones en la península y socava la paz regional. Sin embargo, el presidente Yoon también quiso recalcar que la alianza entre ambos países va más allá de la defensa mutua, reconociendo las contribuciones de los estadounidenses que sirvieron en la Guerra de Corea y los lazos culturales que han unido a los países durante siglos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y hoy se realiza la última jornada de la Cumbre de las Ciudades y la consideración de temas como la migración y la sostenibilidad seguirán siendo los de mayor discusión. Laura Sepúlveda es la enviada especial de La Voz de América a este evento y nos informa. Clima, medio ambiente, competitividad, finanza, inversión, democracia y también comunidades sanas. Esos van a ser los temas que se estarán hablando hoy en esta jornada de viernes, precisamente en el marco de la Cumbre de las Ciudades de las Américas. Este primer encuentro que ha reunido alrededor de 3.500 personas. A pesar de este clima medio frío que está registrándose en Denver, ha habido una gran acogida a cada uno de los participantes en este encuentro. Durante la jornada de este jueves se destacaron varios temas, especialmente el movilidad, transporte, pero sobre todo migración. Y precisamente frente a este tema y tras el anuncio de la Casa Blanca de intentar regular las migraciones desde Sudamérica hacia el norte, la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó ante este anuncio en respuesta a La Voz de América. La única manera realmente de disminuir la migración es invirtiendo para el desarrollo. La gente no migra en general por gusto, sino migra por necesidad. Inversión para el desarrollo fue uno de esos pilares que se abarcaron en medio de este encuentro. Incluso la representante de Estados Unidos ante la ONU también insistió precisamente en este tema y en la importancia de que se trabaje unidos en lo local para poder avanzar en esos proyectos que traigan beneficios a nivel país. Es un poco lo que hemos tenido durante estas 2 jornadas que ya van dando cierre a esta cumbre de las Ciudades de las Américas que tiene lugar aquí en Denver, Colorado. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América. Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Y ahora en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La Sociedad Interamericana de Prensa culminó su reunión semestral con la mirada en las transformaciones, riesgos y aprendizajes de los medios en la pospandemia y aprobaron los informes sobre la libertad de prensa. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. La pandemia del COVID-19 generó un nuevo desafío global en términos del ejercicio periodístico. El epicentro de la pandemia se trasladó en 2020 a América Latina, afectando directamente a la profesión, pero también dejando importantes transformaciones y aprendizajes que prevalecen en esta era post-pandemia. Durante el cierre de la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CID, que duró 3 días, un panel de expertos profundizó en cuáles fueron estos aprendizajes. Adriana Amado, docente, investigadora y analista internacional de medios, resaltó: una de las conclusiones más positivas de la pandemia triunfó en la información y sin embargo no sé si pusimos el mismo énfasis para esas otras herramientas que sí necesitaban los periodistas, como el uso de estos espacios. Durante la última sesión de trabajo, los expertos de la CID también analizaron 2 proyectos legislativos presentados en Estados Unidos y Canadá que buscan regularizar la remuneración del contenido periodístico en las plataformas digitales. Los participantes aprobaron los informes de libertad de prensa que describen las condiciones preocupantes del ejercicio periodístico, especialmente en países de Centroamérica como El Salvador y Nicaragua. Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, señaló: si bien esto afecta a la prensa, pero también se atraviesa uno de los peores momentos para la democracia en toda América, y eso es algo que van íntimamente ligados. Al mismo tiempo, la CID presentó 9 resoluciones relacionadas con el acceso a la información, el acoso judicial y tributario, atentados contra medios, la estigmatización, entre otros. Sala de redacción, Voz de América. En tanto, los trabajadores venezolanos se preparan para continuar exigiendo salarios que les permitan garantizar su calidad de vida. Carolina Alcalde tiene los detalles. A propósito del Día Internacional del Trabajo, sindicatos de diversos gremios de Venezuela convocaron a una nueva jornada de protestas para el lunes 1 de mayo para continuar exigiendo reivindicaciones laborales y salariales que les garantice una vida digna. Sin embargo, a pesar de que desde que inició el año se han registrado importantes movilizaciones, las expectativas respecto a un anuncio de un aumento salarial por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro son bajas, como expone la profesora y dirigente sindical Griselda Sánchez. Quedó evidenciado que no son las sanciones las que mantienen a este país
país así, sino que es una política de estado de crimen que se pretende implementar una esclavitud moderna en Venezuela, donde se robaron todo el dinero de los ciudadanos y se quedaron con las prestaciones sociales y con el dinero de los trabajadores. Mauro Zambrano, dirigente sindical de clínicas y hospitales de Caracas, lamenta que el gobierno no muestre voluntad de dar una solución a la situación de los trabajadores y asegura que a pesar del panorama continuarán elevando su voz. Vamos a seguir en la calle, vamos a seguir reclamando nuestras reivindicaciones en la calle, vamos a seguir llamando a movilizaciones, estamos planificando cada día estar más unidos en ese sentido. A mediados de enero, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que en cuestión de horas el presidente Maduro llevaría a cabo anuncios respecto a la recuperación del poder adquisitivo, pero no ocurrió. En marzo del año pasado, el gobierno ubicó el salario mínimo en 130 bolívares mensuales. En ese entonces era el equivalente a $30 por mes, pero a la fecha, debido a la devaluación del bolívar, escasamente sobrepasa los $5. Y en marzo, para adquirir solo la canasta alimentaria familiar, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, se necesitaban más de $500. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Somos la Voz de América, desde Washington, D.C. Por otra parte, el opositor venezolano Juan Guaidó ofreció una conferencia de prensa en Miami luego de salir de Colombia porque, según autoridades colombianas, ingresó a este país sin los documentos necesarios. José Pernalete tiene los detalles. Juan Guaidó, considerado por 50 países como presidente interino de Venezuela hasta diciembre pasado, llegó esta semana a Estados Unidos tras ser expulsado de Colombia, cuyo gobierno afirma que él ingresó a esa nación de manera irregular. Guaidó dijo que su llegada a territorio estadounidense fue por intervención diplomática de Washington. Por lo cual, y gracias, solamente gracias a la intermediación del gobierno de los Estados Unidos, estoy aquí en los Estados Unidos con ustedes, preparando además una agenda de trabajo que inicia el martes en Washington, donde tendremos encuentros con los senadores. Guaidó no descarta volver a su país, donde asegura sufrir persecución y amenazas contra él y su familia. Afirma que teme por la repetición de un escenario similar al de Nicaragua, donde se encarceló a precandidatos presidenciales. Poder regresar a Venezuela significa seguridad, entonces, protección para la primaria, para los que van a ser candidatos, para los que somos candidatos en ese proceso. Eso es lo que implica este momento, porque como lo dije, no le vamos a entregar un rehén más a la dictadura de Maduro. También el dirigente destacó que sí está a favor del levantamiento progresivo de sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, con condiciones establecidas a favor de la restitución de libertades civiles socavadas. Cronograma de elección libre y justo, que haya una primaria competitiva, que liberen presos políticos, y podemos estar haciendo una lista larga, que tiene que ver con medios de comunicación, que tiene que ver con mecanismos técnicos del CNE, y ahí está claramente el resumen. Agregó que las condiciones también contemplan las garantías de la integridad física de los electores y de los elegidos en los comicios, tanto primarios como generales. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y en Bolivia se debate una controversial ley del oro que el gobierno insiste en respaldar para captar divisas, en medio de cuestionamientos de opositores y legisladores del mismo oficialismo. Fabiola Chambi informa. Luego de una cuestionada aprobación de la ley del oro en la Cámara de Diputados, el partido oficialista que impulsa esta normativa esperaba que también avance sin problemas en la Cámara de Senadores, pero su tratamiento se puso en pausa y fue derivado a 2 comisiones ante el rechazo de legisladores de oposición. El director del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, pidió celeridad en la aprobación de esta ley porque considera que disminuirá el riesgo país. Va a permitir incrementar las reservas internacionales. El gobierno del presidente Luis Arce defiende esta ley, asegurando que se permitirá optimizar el rendimiento de las reservas internacionales y a través del Banco Central de Bolivia convertir en divisas o vender por dólares en efectivo el oro de las reservas sin la necesidad de la aprobación de la Asamblea Legislativa como está en la ley actual. Sin embargo, legisladores del mismo movimiento al socialismo pero del ala contraria al presidente Arce y opositores no apoyan la aprobación. La senadora de la bancada de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, justificó. Entonces ahora ellos quieren normalizar el hecho de que se utilicen hasta los lingotes de oro. No es normal, los países no hacen eso.
El analista e investigador del Centro de Desarrollo Laboral y Agrario Alfredo Saconeta, en diálogo con La Voz de América, dijo que es importante contar con una ley del oro que sea integral y no como un simple paliativo. Es un recurso estratégico y debería haberse perfilado así una ley que avisore que todo el oro tendría que ser comprado por el Estado. Según el Banco Central de Bolivia, el país cuenta con 43,05 toneladas de oro y de esas 42,51 toneladas están depositadas en entidades financieras internacionales de alta calidad crediticia y solo 0,54 toneladas estarían en las bóvedas. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El béisbol de Grandes Ligas regresa a México para una serie de temporada regular, pero ahora la capital del país es la sede y el momento parece perfecto. Los Padres de San Diego jugarán contra los Gigantes de San Francisco el fin de semana en el estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, donde los fanáticos están ansiosos por ver más béisbol después de la gran actuación de México en el reciente Clásico Mundial. Randy Arozarena, quien nació en Cuba, pero también Julio Urías, José Urquidi, Giovanni Gallegos y el manager Benji Hill llevaron a México a un histórico tercer lugar en el torneo, fomentando un renovado interés en el béisbol. Estas 2 semanas del Clásico Mundial son probablemente en las que más se ha hablado de béisbol en la historia, dijo Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. Y 5 años después de su reclutamiento al final de la primera ronda del día del draft, le deparó una gran sorpresa y un gran convenio a Lamar Jackson, el mariscal de campo de los Ravens de Baltimore, que llegaron el jueves a un principio de acuerdo por 5 años con Jackson, quien se ha convertido en el jugador mejor remunerado en la historia de la NFL. Baltimore y Jackson han pactado por 5 años y $260 millones, de los que 185 millones están garantizados, dijo a la prensa una persona cercana a esta negociación. El acuerdo garantiza que el quarterback estelar siga con el equipo y ponga pues fin a la telenovela en que se había convertido esta negociación. Henry Llanos, Voz de América, Washington. El animador Jerry Springer, cuyo programa de televisión presentaba a familias disfuncionales en las tardes de lunes a viernes gritando y peleando entre sí, murió el jueves a los 79 años. El programa duró 27 años al aire y en algún momento incluso superó en audiencia al de Oprah Winfrey. Springer lo llamó entretenimiento escapista, mientras que otros calificaron el programa como una disminución de los valores sociales estadounidenses. El presentador de televisión Tucker Carlson reapareció en Twitter después de que Fox News lo despidiera. Carlson no explicó las razones por las que se quedó repentinamente sin empleo, pero se quejó de lo que él llama la falta de un debate político honesto en los medios. Fox News lo despidió menos de una semana después de que la empresa resolviera una demanda por la difusión de mentiras sobre las elecciones presidenciales 2020. En las redes sociales leímos que con el despido de Tucker Carlson de Fox y de Don Lemon de CNN ganaron la televisión y el público estadounidenses. El elenco del programa de televisión The L Word Generation Q visitó la Casa Blanca esta semana para conmemorar la Semana de la Visibilidad Lésbica. Karine Jean-Pierre, la primera secretaria de prensa de la Casa Blanca abiertamente homosexual, dio la bienvenida al elenco y dijo que, citamos, es increíblemente importante para los jóvenes ver personajes en libros y en televisión con quienes se puedan identificar y cuyas historias e identidades los inspiren a alcanzar su máximo potencial con programas como The L Word. La portavoz presidencial agregó que la comunidad LGBT continúa enfrentando ataques de algunos republicanos en varias partes del país. Universal Music Group, el sello que representa a Drake y a Taylor Swift, registró esta semana una caída en las ganancias y reiteró preocupaciones sobre la música creada con inteligencia artificial. Durante la última década, Universal había experimentado el crecimiento de ingresos por streaming que el sello obtiene de asociaciones con Spotify y Apple Music. A principios de abril, Universal Music Group logró que se descartara la canción Heart on My Sleeve, que utilizaba voces creadas por inteligencia artificial sumamente parecidas a las de Drake y The Weeknd.
Y para hoy, viernes de vinilo, un tema de cuando la inteligencia artificial era asunto de películas de ciencia ficción. Nancy Sinatra, acompañada por el recordado Dean Martin, y un tema que viene en uno de los muchos álbumes de grandes éxitos de esta hija de Frank Sinatra, Things. Para la próxima semana tendremos noticias sobre la subasta de pertenencias de Freddie Mercury, hablaremos de la nueva muñeca Barbie y del homenaje que se le hará a Harrison Ford en la Riviera Francesa. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Que tengan un muy feliz fin de semana. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.